Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a explorar juntos un texto bastante llamativo de la Crónica de México. Se titula Cómo vender hielo en el Polo Norte y otras lecciones de lealtad política. Órale, un título que ya de entrada te dice mucho, ¿no? Exacto. Y bueno, el artículo arranca con una pregunta central, que yo creo que resuena bastante. ¿Por qué vemos esta defensa tan férrea de figuras políticas o de sus proyectos, incluso cuando, pues, los resultados parecen, no sé, adversos? Claro, cuando las cosas no van tan bien como se esperaba. Sí, y el mismo texto usa una imagen muy mexicana. Dice que es como echarle más crema a un chile en nogada que ya pica mucho como para disimularlo. Ajá, una forma muy gráfica de decirlo. Así que bueno, hoy la misión es esa. Vamos a desmenuzar los argumentos que presenta este artículo en particular, ver qué dice que impulsa esa lealtad y, claro, qué consecuencias señala. Vamos a entrarle. Perfecto, vamos a ver qué nos dice el análisis. Pues mira, de entrada el texto, como decías, no se anda con rodeos. Describe a ciertos seguidores, menciona específicamente a los de Morena y AMLO, el partido en el gobierno y el presidente, casi como si fueran, bueno, fieles de una religión. Ah, caray, ¿así de fuerte? Sí, plantea que si alguien cuestiona al líder, es como si rompiera una magia. Lo compara, fíjate, con revelarle a los niños que los Reyes Magos, pues, que no existen. Es una comparación potente la que hace el texto. Sí, sí es fuerte. Y es interesante esa elección de metáfora, ¿no? La de la fe, la religión. Al usarla, el artículo sugiere, desde su perspectiva, claro, que esta lealtad va más allá de una simple afinidad política. Ajá, es creer, exacto. Y de esa creencia, que el texto describe casi como dogmática, salta otro punto, el clientelismo. Ah, el famoso clientelismo. Sí, califica los programas sociales como, pues, una versión moderna del pan y circo. La idea que expone es que estas ayudas crean una dependencia, Entiendo. y esa dependencia, a su vez, hace más difícil la crítica. Como dice la analogía que usa el texto, nadie quiere morder la mano que te da de comer. Aunque te esté ahogando con una sopa de letras. Sin letras. Sí, la recuerdo. Es una imagen también muy gráfica. Exacto. Y aquí el artículo detalla una dinámica muy específica, ¿no? Una supuesta relación directa entre recibir esos beneficios y pues quedarse callado ante los problemas. O sea, desde la óptica del texto, esta dependencia económica se traduciría en una lealtad, digamos, condicionada. O por lo menos en autocensura. O en autocensura pragmática, exacto. El artículo deja ahí la pregunta flotando, ¿no? ¿Hasta qué punto esa dependencia anula la capacidad de crítica? Pero no se queda solo en la lealtad y la dependencia. El escrito también le entra duro a la narrativa oficial. Las mañaneras, supongo. Justo. Critica fuerte las conferencias matutinas. Las llama noticiero donde solo pasan películas de superhéroes. Menciona la opacidad, da el ejemplo de lo que pasa con el INAI, el Instituto de Transparencia, y cómo las redes sociales pues amplifican todo este discurso. Claro, y eso se conecta directamente con otro concepto que maneja el autor, el autoengaño. El autoengaño, sí. O sea, esa tendencia a negar o a minimizar la realidad para no tener que enfrentarte a la idea de que quizá te equivocaste al apoyar a algo o a alguien. El artículo pone ejemplos, ¿no? Como esa descripción irónica del tren Maya como oxígeno con ruedas. Sí, sí, lo menciona. Y cómo se descartan las críticas ambientales diciendo que son fake news. Es como la construcción de una versión de los hechos frente a lo que el texto ve como una resistencia psicológica a información que no encaja. Y bueno, como era de esperarse, este análisis de la crónica también enumera las consecuencias que ve en todo esto. Habla de un debilitamiento democrático. Lo describe como una democracia en oferta. En oferta, ¿a qué se refiere? Pues menciona percepciones sobre, por ejemplo, la autonomía de los jueces o la libertad de prensa, como si estuvieran rebajadas, por así decirlo. Entiendo. Y a eso le suma la polarización social, me imagino. Uf, sí, y la pinta de forma muy vívida. Describe un país fracturado. Los que ven al líder como San Francisco de Asís y los que lo ven como el Yeti. Y en medio dice, una gran masa que se siente ajena a esa pelea. Es una imagen fuerte de la división que describen, ¿no? Totalmente. Y además de eso, el texto señala un deterioro de la imagen internacional. La compara con un reality show. ¡Ay! Y también la persistencia de la violencia. Resalta mucho la contradicción entre el discurso de abrazos no balazos y la realidad de la inseguridad, que el artículo califica de, pues, flagrante. Y fíjate que lo interesante es cómo el artículo no ve estos puntos como problemas aislados. No, claro. Los presenta como un sistema.
todo interconectado. Desde su perspectiva, la concentración de poder, la polarización, el control de la narrativa, todo se refuerza entre sí y afecta tanto adentro como la imagen del país afuera. Y ante este diagnóstico tan crítico, el propio artículo se pregunta, bueno, ¿y cómo salimos de esto? O como dice, ¿cómo salir del culto? Y da algunas ideas. A ver, ¿qué propone? Pues sugiere, por ejemplo, fomentar la educación mediática. O sea, aprender a distinguir noticias de propaganda, a reconocer frases como el famoso «tengo otros datos». Ajá, ser más críticos con lo que consumimos. Exacto. Y también sugiere cambiar el tono del debate. Menos confrontación directa y más, dice, sarcasmo fino. Sarcasmo fino. Curioso. ¿Sí? Y usar datos económicos duros. Inflación, poder adquisitivo. Cosas que, dice el texto, duelen más que un pisotón. Argumentos que le peguen más a la razón y al bolsillo. Entiendo. Apelar a lo tangible. Y no se olvida de la oposición, ¿eh? Le manda una crítica pues medio velada. Dice que necesita propuestas claras, que no basta con ser lo mismo pero en azul, rojo, amarillo. O sea, más sustancia. Sí, incluso bromea con recuperar legados históricos, pero sin vender Pemex en Temu. Bueno, vemos que las soluciones que esboza el artículo se centran mucho en la acción individual, ¿no? Ser críticos, dialogar diferente y también en exigir una alternativa política más sólida. Exacto. ¿Qué tan viables son esas propuestas? Bueno, eso ya es otra discusión, pero el enfoque del texto ahí queda claro. Entonces, resumiendo un poco este recorrido por cómo vender hielo en el Polo Norte, el argumento central del artículo es que este fervor político en México funciona casi como un deporte nacional. Como el fútbol, ¿no? Justo, como en el fútbol. Uno se aferra a la esperanza aunque el equipo pierda. Y como remate el texto, por si acaso, siempre es bueno tener a mano la playera del líder. Para venderla. Y justo esa perspectiva cíclica que presenta el texto, eso es lo que creo nos deja pensando algo importante. A ver. Si aceptamos la premisa del artículo, de que estos patrones de lealtad intensa, polarización y luego quizá desencanto tienden a repetirse en la historia política, pues surge una pregunta clave, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué se necesitaría realmente? Quizá más allá de lo que sugiera el propio artículo para interrumpir de verdad esos ciclos. Esos ciclos que el mismo texto describe como una constante casi. Inevitable.